Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bien. Ya estamos casi en julio, Sí, ya nos hemos cargado 6 meses del año, pero bueno, es lo que hay. así como que no quiere la cosa. Así como que no quiere la cosa. Bueno, ¿qué se te ocurrió hoy? Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar de clientes y vamos a hablar de clientes que no compensan. Ujú. Y realmente, bueno, pues tiramos a por cualquier tipo de clientes y hay clientes que, bueno, que nos hacen trabajar un montón de horas y para luego poco resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de ir a por todas, pues lo que te vamos a decir aquí es cómo tienes que filtrar eh, y atraer proyectos que realmente merezcan la pena el tiempo que vas a emplear y la experiencia que tienes, ¿no? Qué Eh, bueno. yo por eso cuando hablo con cualquier empresas o consultores o profesionales que venden sus servicios y te cuentan que estás cansado de trabajar, les pregunto, ¿pero estás cansado de trabajar o estás cansado de los clientes con los que trabajas? Porque no es lo mismo. Claro. Hay gente, a mí me pasa que por muchas horas que trabajes, yo disfruto de lo que hago, pero veo gente que trabaja menos horas y acaba el día muerto. La diferencia, pues no es de la cantidad, evidentemente, sino normalmente suele estar en el tipo de clientes. Claro. Hay clientes con los que da gusto trabajar, que entienden el valor de lo que haces, que toman decisiones, sobre todo una cosa que confían en lo que les dices, porque si les das soluciones, pero te las están discutiendo, no están nunca conformes, pues es que no merece la pena, ¿no? Gente que cualquier paso que dan lo consultan contigo. Bien, pues eso está bien. Y luego es que hay otros que es que necesitan, pues para una cosa que se resuelve en 20 minutos, reunirse 3 veces contigo. Cuestionan todo, comparan todo, quieren y sobre todo que quieren un servicio premium pagando pues la tarifa más baja, ¿no? Claro. Eso al final es pues eso, que son clientes que van a quitarte toda la energía, ¿no? Porque si al final estás ahí, dale que te pego, pues al final, ¿qué es lo que tienes? Pues que no trabajas, que estás todo el día con correos, con llamadas, dando explicaciones y bueno, y eso al final pues te quema y el resultado no lo ves en los resultados, ¿no? Sí. Bueno, también hay una cosa que muchas veces, comento lo del precio, lo de que pagan y tal, muchas veces el problema no está en el precio, lo que pagan, sino lo que te cuesta tener ese cliente, ¿vale? Claro, Porque muchas veces hay gente que dice, es que este cliente me paga poco. Bueno, a lo mejor eso no es lo que tenemos que plantearnos. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos es cuánto nos está costando a nosotros tener ese cliente, porque muchas veces el precio no es lo mismo que la rentabilidad. No tiene nada que ver. Tú imagínate tener dos clientes, uno te paga 2.000 euros al mes, eh, con una reunión al mes y poco más. Confía en saber el problema que tiene, confía en que tú se lo puedes solucionar y toma la decisión de trabajar contigo y empiezas con el proyecto. Una reunión a la semana, perdón, no al mes, ¿vale? Al final, ¿cuánto tiempo inviertes en ese cliente? Pues inviertes 4 horas al mes, prácticamente, más el trabajo que tengas que hacer, ¿no? Pero en estar con él son 4 horas, 4 reuniones, ¿vale? Ahora imagínate otro caso, uno que te paga 800 euros, ¿vale? Pero es que antes de empezar a trabajar con él has tenido ya, para empezar, 5 reuniones, otros 20 correos que te ha mandado, 3 propuestas diferentes que le has tenido que pasar, otras tantas modificaciones del presupuesto, horas de negociación y tropecientas llamadas porque tenía dudas. Vamos a ver cuál de los dos clientes es mejor. ¿Vale? Mucha gente va a pensar que el que te paga 2.000 euros, pero no necesariamente. La respuesta es cuál de los dos te deja más rentabilidad. sí, pues puedes tener un cliente que te pague en principio poco, pero si prácticamente no te da trabajo, pues entonces al final es todo beneficio. Claro, Y lo que si decía,
al revés, clientes que te pagan pero que te exprimen hasta el máximo, pues normalmente no compensa, ¿no? Claro, sí, porque al final, si en todo ese tiempo que has utilizado antes de empezar a trabajar con él, ha quedado claro todo y ya no tienes apenas que tratar con él en lo que queda de servicio que le vayas a dar, pues prácticamente es limpio. Sin embargo, el otro, que a la primera te ha dicho que sí y supuestamente vas a tener solo 4 reuniones con él al mes, pero luego te das cuenta que no se ha enterado de nada, que tiene un montón de dudas, un montón de problemas, que te insiste constantemente y te está quitando un montón de tiempo todos los días, pues al final calcula lo que vale el precio, tu precio hora y lo que le está dedicando a ese, porque a lo mejor ese que te está pagando más está siendo menos rentable que el otro que te está pagando menos. Está claro. Y hay una cosa que yo creo que es hasta curiosa, ¿no? Y es que los clientes normalmente, los clientes difíciles, vamos a llamarlos malos, vamos a llamarles difíciles, empiezan siendo leads que están mal cualificados. Cuando tú le preguntas a alguien por estos clientes difíciles o sus peores clientes, al final ves comportamientos parecidos. Gente que no se decidía, que había que justificarle todo, que siempre pedían rebajas, que todo tiene que ser urgente, que te piden una cosa y te llaman porque han cambiado de opinión. Y empiezas a pensar desde cuándo has estado trabajando con ellos así y la respuesta suele ser la misma desde el principio. Los clientes que son problemáticos no se convierten en problemáticos de repente. Ya eran problemáticos cuando llegaron, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, pues es lo que decíamos, gente que no hemos querido verlo porque, bueno, pues porque suponía incrementar la facturación, porque pensamos que una vez que ya empezáramos con el proyecto todo cambiaría. El problema es que las cosas cambian, pero normalmente cambian a peor. Porque si tú tienes un cliente que desde el inicio de la relación te está constantemente discutiendo hasta el último euro, es un cliente que no valora tu tiempo. Y si un cliente ya desde el principio no valora tu tiempo, nunca va a empezar a valorarlo después. Entonces, bueno, pues empieza observando esos comportamientos. Normalmente, pues eso, que ves que además ves signos que pueden parecer un contrasentido, en el sentido de que, bueno, de que tienen mucha prisa, pero le mandas cualquier información, un correo, y tardan una semana en contestar. Tienen un problema que para ellos es una prioridad, pero resulta que se pasan 2 meses y no han tomado ninguna decisión. Te dicen que quieren empezar cuanto antes, pero cuando ya les dices, bueno, pero ¿y la decisión quién la tiene que tomar? Pues te dan largas o no te o a lo mejor él no la tiene que tomar, la tiene que tomar otra persona. Entonces, bueno, eso ya te da indicios de por dónde van a ir las cosas, ¿no? Pues sí. Sí, hay muchas veces eso que no te das cuenta. Muchas veces a lo mejor te llega un nuevo contacto y desde el principio te empieza a pedir información muy, muy, muy detallada para saber exactamente cómo trabajas, qué es lo que haces, cuántas reuniones vais a tener, incluye, qué no incluye, qué pasa si ocurre una cosa o ocurre otra. ¿Vale? Ahí todavía no ha decidido contratarte, pero él ya está intentando controlar el proyecto. Tú eso lo puedes interpretar como interés, cuando muchas veces lo que es necesidad de control. Son 2 cosas diferentes, ¿vale? Puede producirse otras situaciones, porque van de la propuesta y que en lugar de hablar sobre si la solución que tú ofreces es la más adecuada o no, toda la conversación gira alrededor del precio. No te pregunta cómo vas a conseguir el resultado, no le interesa la metodología ni cómo lo vas a implantar, solo quiere saber cuánto le puedes rebajar, ¿vale? Y
Y aquí, pues pensamos que si conseguimos cerrar esa negociación, el problema habrá terminado. Y no, lo normal es que ahí el problema solo esté empezando, ¿vale? Porque con quien te va a comprar solo por el precio, casi siempre va a seguir tomando decisiones por precio. Y eso va a condicionar al final toda la relación, ¿vale? También hay otra señal muchas veces que suele pasar desapercibida, que es la dificultad para tomar decisiones, ¿no? Lo que te ha pasado alguna vez es que hay empresas que necesitan consultar todo a 200 personas, reunirse otras tantas veces, esperar otro comité, revisar la propuesta otras 300 veces, ¿vale? Y tú mientras pues estás ahí pendiente esperando, ¿vale? Pues haciendo el seguimiento o lo que tengas que hacer, ¿vale? Pero ¿qué después de todo este trabajo que estás haciendo detrás? ¿Qué pasaría si, si al final te contratan o no te contratan? ¿Sabes? Claro. Porque al final Es que esa parte del trabajo comercial claro, que decimos, al final es tiempo. claro, El eso tiempo que es. estás dedicando. Si Sí, estás sí, dedicando a labores comerciales y te enredan mucho las labores comerciales, al final no estás trabajando. claro. Entonces, bueno, y al final esto, bueno, pues para todo esto tenemos una lista de errores que cometes y por los cuales terminas trabajando con clientes que no quieres, ¿no? Entonces, el primer error, pues el primer error es pensar que cualquier cliente es mejor que ningún cliente. Y eso aparece en empresas que quieren crecer deprisa, que aceptas cualquier proyecto porque piensas que lo importante es facturar. Y bueno, y al principio parece que funciona, más ingresos, más actividad, más trabajo. El problema es que llega un momento que la agenda está llena, los equipos están saturados y en el momento que la empresa se satura, los márgenes bajan. Claro. Y nadie entiende por qué. Bueno, pues es sencillo, porque es que resulta que tienes clientes que ocupan, que es lo que decíamos al principio, más tiempo por el dinero que aportan, que al final la hora te sale a nada, ¿no? Con lo cual, facturar más no siempre significa ganar más. La pregunta que te tienes que hacer no es cuántos clientes tienes, sino cuántos clientes tienes que son rentables, ¿no? Y ahí es donde aparecen las sorpresas, ¿no? ¿Otro error cuál sería? Bueno, pues otro error sería confundir que sean educados con que estén convencidos, ¿vale? Y eso suele pasar mucho. Gente que tiene mucho conocimiento y creen que la venta consiste en demostrar todo lo que saben. Y pues eso, la típica presentación con un montón de slides, explicando todos los procesos completos, ¿vale? Hablar de toda su metodología con sus tecnicismos, ¿vale? Enseñar las herramientas paso a paso completo de cómo funcionan, ¿vale? Intentar contestar preguntas antes incluso de que te las hagan, ¿vale? ¿Sabes el problema de todo esto? Pues que cuanto más explican, más espacio dejan para que el cliente empiece a comparar, ¿vale? Porque ya no están pensando, le estás quitando su problema de la cabeza, están comparando todo lo que tú le estás contando con otros procesos, con otra documentación que puedan tener ellos interna en la empresa, con otras metodologías que tengan, con los precios que puedan estar pagando por otras soluciones, ¿vale? Y simplemente por todo eso que estás contando, estás perdiendo una parte muy importante dentro de tu posicionamiento. Entonces, no consiste en que demuestres que sabes mucho, porque por educación no te van a parar y te van a escuchar, pero sí que consiste en que consigas que el cliente entienda que eres la persona más adecuada para solucionar su problema, que no es lo mismo, ¿vale? Y eso nos lleva al siguiente error, que es que pensamos que negociar mucho es lo normal. No es cierto. O sea, hay sectores en los que apenas se negocia. ¿Por qué? Porque tú el valor lo tienes que haber construido antes. Cuando llegas al presupuesto y
y tienes problemas con el precio o normalmente el problema realmente no está en la cifra, está en todo lo que ha ocurrido antes, que no has conseguido que el cliente entienda cómo le vas a solventar su problema y por qué eres diferente, ¿no? Y normalmente es porque hablas demasiado de lo que haces y demasiado poco de lo que al cliente le va a cambiar trabajando contigo, ¿no? Y luego, ¿cuál es el otro error muy común? ¿Cuál es? Pues no tener claro qué criterio seguir para decir que no, ¿vale? Y ese problema probablemente sea el que más dinero te cueste de todos, porque hay mucha gente que tiene perfectamente definido el servicio que ofrece, pero no tiene tan definido con quién no quieres trabajar. Eso no lo hace mucha gente. Normalmente se habla mucho del cliente ideal, del ICP, de tal, pero nunca se habla de qué personas queremos excluir, que no queremos trabajar con ellas, ¿vale? Y al final, eso nos lleva a que muchas decisiones dependan del momento, ¿vale? ¿Por qué del momento? Pues del momento del mes. Si tienes un mes que lo ves que está un poco flojo, pues aceptas a cualquiera, ¿vale? Si necesitas facturar, aceptas a cualquiera. Si parece que es una buena oportunidad, aceptas a cualquiera. Y al final, poco a poco, estás construyendo un negocio pues lleno de excepciones, ¿vale? Estás trabajando con clientes que realmente nunca han encajado en el sistema que tú tienes, en proyectos que a lo mejor no tendrías que haber empezado, pues te están costando más de lo que estás ganando y cumpliendo condiciones que nunca debiste aceptar. ¿Vale? Claro. Hasta que al final, pues, ¿qué pasa? Pues que un día te das cuenta, ¿no? Que estás construyendo una empresa alrededor de clientes que no elegirían ni de broma si volvieras a empezar. Y eso es algo que lo tienes que pensar. Porque normalmente no ocurre por casualidad. Ocurre porque no has definido unos criterios mínimos. Claro, y eso nos llevaría a hacer, pues mira, podemos hacer un ejercicio práctico, que es hacer una auditoría a tus clientes para que veas todo esto lo que te estamos diciendo, ¿no? Entonces, además, es una cosa que puedes hacer en una hora y que además no te va a costar absolutamente nada de dinero, ¿no? Entonces, yo te propondría, coge los últimos 20 clientes con los que has trabajado. Con 20 es suficiente más para hacer patrones. Y haces una tabla con 5 columnas. En la primera escribes quién es el cliente, en la segunda cuánto ha facturado. En la tercera escribe el tiempo que empleaste en lo que es en la parte comercial. ¿Cuánto tiempo necesitaste cuánto tiempo pasó hasta que te contrató, ¿no? Entonces, las reuniones, los correos, las propuestas, tal, todo. En la cuarta columna, aquí viene la cuarta y la quinta son las más importantes. Entonces, puntúa al cliente en base a, si tú, lo que decías tú antes, si tú pudieras elegir, ¿volverías a trabajar con él o no? ¿No? Entonces, no pienses en el dinero y lo que tienes que pensar es en la experiencia que tiene trabajar con ese cliente, con ese proyecto, lo que hiciste, ¿no? Si decidía rápido, si confiaba, si cuestionaba todo, si para él todo era urgente. Y vas a descubrir que los buenos clientes se parecen mucho y los malos también, ¿no? Y luego en la última escribes el por qué trabajarías o el por qué no trabajarías. Entonces, ahí vas a empezar a ver cuáles son los clientes con los que realmente te van a dar un criterio para volver a trabajar con ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, bueno, y se me ocurre, pues, otra reflexión, ¿no? Que casi nadie hace. Si además cuando tú pienses en un cliente, y eso hay mucha gente que se lo plantea si se quedan callados, le dices, oye, de estos clientes, si tú le tuvieras que recomendar a alguno de estos clientes a un amigo tuyo para que trabajara con él, ¿cuál recomendarías? ¿Cuál recomendarías? Y si en cada uno que miras le dices, oye, si te llama este o te hablan de esta empresa, olvídalo. Bueno, pues entonces ahí te va a dar otra idea también de los perfiles que realmente, porque si tú no eres capaz
de esos clientes, recomendárselos a nadie por la experiencia que tienes por trabajar con ellos, pues está claro que si no lo quieres para otro, ¿por qué lo quieres para ti, ¿no? Pues sí. Y bueno, y ya un poco por lo que decimos siempre, ¿no? Que nos pueden hacer caso o no. Entonces, si haces lo que te estamos diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que empezarás a filtrar mejor desde la primera conversación y notarás los cambios al final, mucho antes de lo que te pueda llegar a imaginar incluso, ¿vale? Porque el primero va a ser que vas a tener menos reuniones, ¿vale? Probablemente te lleves el susto, porque durante unos días pensarás que estás perdiendo oportunidades, pero no, lo que estás perdiendo son reuniones que no iban a convertirse en clientes rentables. Después notarás otra cosa, que las conversaciones que empiezas a tener son distintas, empiezan a ser más rápidos, con cosas más concretas y más centradas en la decisión, con lo cual habrá que dar menos explicaciones, menos que negociar y tendrás menos sensación de tener que estar convenciendo continuamente, ¿vale? Y ya al final llegará un momento en el que empezarás a disfrutar mucho más de todo ese proceso comercial, porque ya no estarás yendo detrás de todo el mundo, empezarás a seleccionar. Y también otra consecuencia interesante que verás será que tu posicionamiento pues mejora, ¿vale? Porque cuando sabes decir que no, transmites algo muy potente, transmites que no necesitas cerrar una operación a costa de cualquier cosa. Y eso pues al final genera confianza, ¿no? ¿Vale? Aunque parezca paradójico, cuanto más desesperación transmites por vender, más difícil resulta la venta. Eso hay que tenerlo claro. Y cuanto más selectivo eres para elegir, más atractivo resulta trabajar contigo, ¿vale? Porque proyectas esa seguridad. Y si no haces nada, ¿qué es lo que ocurre? Pues si no haces nada, pues que todo va a seguir igual. Que vas a seguir aceptando cualquier reunión con cualquiera, que a cualquiera le vas a preparar una propuesta, que vas a resolver cualquier duda, que vas a perseguir todas las oportunidades, sean buenas o no. Claro, que vas a crecer en volumen, efectivamente. ¿Pero qué va a pasar dentro de un año? Pues que dentro de un año no tendrás un problema de ventas, tendrás un problema de saturación. Y vas a ir siempre corriendo a todos los lados. Y te vas a dar, y vas a pensar que cada vez cuesta más ganar dinero. Y el problema nunca ha sido la cantidad de trabajo. Porque si tú tienes trabajo en cantidad, pero con clientes de los que decimos que da gusto trabajar con ellos porque son activos, no molestan, están agradecidos, siguen todas las indicaciones que le das, pues eso al final se convierte en mucho trabajo, pero muy rentable. Entonces, bueno, y ya por cerrar, ¿no? Yo quería, bueno, pues terminar con una idea que yo creo que marca un antes y un después en cualquier negocio. Durante mucho tiempo nos han enseñado que crecer significa conseguir más clientes. Yo creo que no es así. Crecer significa conseguir mejores clientes. Porque un buen cliente no solamente te va a pagar las facturas, sino que te va a dejar trabajar, va a confiar en ti, va a respetarte, va a respetar tu experiencia y va a hacer que los proyectos avancen. Y cuando termina de trabajar contigo, pues normalmente lo más seguro es que vuelva con otro proyecto, pero es que además te suele recomendar. Y cuando un buen cliente te recomienda, normalmente te va a recomendar a otro buen cliente. Y entonces ahí ya es cuando realmente vas a empezar a disfrutar de tu trabajo, porque el mayor desgaste nunca proviene del trabajo, proviene de las personas con las que trabajas. Y además esto sirve para ti, pero sirve para tu equipo, porque si estáis todos saturados, al final no se trabaja bien. Entonces, plantéate la próxima vez que digas quiero conseguir más clientes, plantéate la pregunta, dale la vuelta a la pregunta y estoy seguro de que necesito más clientes o lo que necesito es hacer limpieza y dejar que se vayan clientes que nunca debieron de entrar en tu negocio. Y cuando
realmente hagas este ejercicio y hagas este ejercicio con sinceridad, entonces es cuando tu empresa va a empezar realmente a ser rentable y sobre todo más rentable y mucho más tranquila. Y eso ya te digo yo, que trabajar con buenos clientes vale mucho más que cualquier cifra de negocio por muy alta que sea. Totalmente. La razón al 100%. Muy interesante todo esto que hemos estado tratando hoy, que se te ha ocurrido. Y nada, esperemos que os haya gustado y, como siempre decimos, podéis compartirlo con vuestro... Sí, comparte, síguenos, Sí, danos todo. like, danos todo lo que tengas que dar. todo lo que tengas que darle. Y aquí, y suscríbete, pues, y en el momento, bueno, y en el momento que hagamos, para la próxima semana que haremos el siguiente episodio, pues te saltará el aviso. Te lo has avisado, efectivamente. Pues nada, buen día y nos vemos la semana que viene. Venga. Gracias. Chao. Chao.